procesión de la muerte. La historia dice que la festividad de Chantolo da inicio el 28 de septiembre, en el día de San Miguel Arcángel, donde las almas comienzan a reunirse para que estén preparados para el viaje y así volver a la vida y gozar de las ofrendas que se les ofrecen a los fieles difuntos. La danza será uno de los principales vínculos en este ritual sagrado. En estas danzas intervienen, además de los personajes, el diablo y la muerte. La muerte intenta rescatar a las personas para llevarlos a las glorias, mientras que el diablo intenta meterlos al infierno. Antes de la fiesta se bajan las máscaras del tapante, se lleva el copal y ofrendas y se pide permiso a los muertos para presentarlos en la fiesta. Sus diversos personajes, entre los que destacan la muerte, el diablo, la Catrina, el borracho, el abuelo, el niño, entre muchos otros. La Catrina, como símbolo popular de la muerte, o uno de los símbolos dentro de toda la cosmovisión y cultura mexicana frente a la muerte, fue bautizada como tal por el muralista Diego Rivera en el año de 1886-1957, y aunque en sus obras encontramos representaciones de esta dama blanca, elegante y delgada, no fue el primero en incluirla en su obra, ya que fue José Guadalupe Posada en el año de 1852 a 1913, el precursor de esta presentación. Vamos a presentar a todos ustedes a las señoritas, jovencitas, talentosas alumnas del CEBETA número 122, que hoy se presentan en este concurso de Catrinas. Para todos ustedes, fuerte el aplauso para recibirlas.
Para estas hermosas, talentosas, guapísimas alumnas de Esqueleta número 122 que también han querido hacer acto de presencia para todos ustedes. Vamos a pedirle al jurado calificador, por favor, pueden pasar para que puedan apreciar los trabajos de ellas y elegir a las 3 ganadoras de esta noche. A nuestro hermoso público de esta noche, Naxtra de Terrazas, claro que sí. Recibimos también con un fuerte aplauso a Esperanza Bautista, San Juan, primero A. Adelante, por favor. De primero B, recibimos a Ailín Esteban Salas. Adelante, por favor. Recibimos también a Zaira Hernández Gallegos, de primero C. Claro que sí. Fuerte el aplauso para ella. Saludando también, recibimos con un fuerte aplauso a Brenda Aguilar Antonio, representando al grupo de primero D. Fuerte el aplauso. Recibimos con un fuerte aplauso a Adamarí Giselle Martínez Santiago, representando al grupo de primero E. Recibimos con ese mismo entusiasmo a la señorita Ángel Pozo Chávez, de primero F. Adelante, por favor. Es momento de presentar a ustedes a María Fernanda Martínez Hernández. Adelante. Ella representa al grupo de primero F. Es momento de presentar a ustedes a la señorita Alondra Giselle Castro Hernández, primero F. Adelante. Recibimos en este escenario a otra hermosísima Catrina, la señorita Abigail Márquez Valdés, primero G. Claro que sí. Llamamos a Yasmín Hernández, primero G. Fuerte el aplauso para recibir a nuestros jóvenes participantes. Recibimos entonces a la señorita Almaneli Martínez Andrés, primero G. Llamamos a este escenario a la señorita Gabriela Cruz Hernández, tercero A. Corresponde el turno a la señorita Dania Pérez Martínez, tercero, ofimática B. Recibimos a Cecilia Martínez, tercero, agropecuario, grupo A. Llamamos a Galilea Martínez Hernández, tercero, agropecuario, grupo A. Llamamos a este escenario
agropecuario, la señorita Graciela Ramos Pozo. Tercero, agropecuario, Grupo A. Corresponde el turno a la señorita Ana Laura Sánchez Alonso. Tercero, agropecuario, Grupo A. Fuerte el aplauso. Llamamos también a este escenario a la señorita Abigail Hernández Eugenio. Tercero, administración, Grupo A. Corresponde el turno a la señorita Silvia Pérez Martínez. Tercer semestre de administración de empresas. Y bueno, haciendo acto de presencia para todos ustedes, el alumno Francisco Javier Joaquín Hernández.